Shalom, amados hermanos, es un placer poder servirles nuevamente. Hoy vamos a estar tocando el módulo 2, la clase número 2 de esta serie de enseñanzas que tienen que ver con el tema de la agenda globalista y sus campañas de constructiva. Hoy vamos a estar entrando en la parte de lo que es el problema del lenguaje dentro de la posmodernidad. Ya sabemos que la posmodernidad trae una serie de inconvenientes que no solamente se ven desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de las ideas que han venido permeando la sociedad en la que estamos y estructurando un sistema de pensamiento que está dejando por fuera los valores del ser humano, está dejando por fuera la moral, está dejando por fuera la ética, incluso la ética ha sido reemplazada por la estética. Y bueno, la posmodernidad definitivamente es un problema desde casi todos los sentidos, ¿no? Diría yo, para el cristiano común, para el mundo entero, no solamente para los cristianos, no solamente para nosotros que creemos en el Señor, sino para el mundo entero. Entonces, el lenguaje ha sido uno de los símbolos que ha sido seriamente lesionado por esta posmodernidad. Hoy el lenguaje podemos observar como hay una degradación bastante significativa de las palabras, una degradación a nivel semántico, una degradación a nivel de la explicitación de las palabras, y todo esto por supuesto cobra mayor vida dentro de ciertos grupos y dentro de ciertos círculos que para nadie es un secreto que son los que principalmente se encargan de hacer esta labor. Por ejemplo, si hablamos del tema político, y permítame acá, espero que no se me moleste porque tenga que tocar algunos elementos políticos, es necesario para darle la explicación. El elemento político o el factor político, los aspectos políticos son los que fundamentalmente tienden a utilizar esta distorsión del lenguaje o lo que viene a ser la manipulación del lenguaje, entre otras cosas, porque los políticos, como todos muy bien lo sabemos, son personas que les gusta prometer mucho, les gusta dibujarnos muchos cuadros bonitos, pero luego la realidad es otra. Entonces, el sistema político, sobre todo los izquierdistas, la parte izquierda de la política, son los principales propulsores de este lenguaje y de esta semántica que está cada día más desarticulada de las palabras. Bueno, hemos visto la muerte de muchas palabras, hay palabras que han perdido su significado original y han tomado una connotación. Esto aparte de lo que es el tema morfológico del lenguaje, ¿no? Porque existe la morfología del lenguaje y es que a través de los años las palabras van cobrando nuevos significados, algunas palabras desaparecen o aparecen nuevas palabras. Eso es un proceso natural, pudiéramos decir, desde el punto de vista de lo que históricamente ocurre en la medida que los años van avanzando y las sociedades van avanzando, el lenguaje puede bien sea hacerse más completo y complejo, o por el contrario se degrada y se lleva a la mínima expresión de significancia. Y lo que está ocurriendo precisamente en la era posmoderna es este segundo problema, es esta segunda cosa, este segundo aspecto, que el lenguaje se ha degradado de una forma abismal. Ya hoy nuestros jóvenes, por allí escuché unas estadísticas hace rato, que nuestros jóvenes hoy están hablando con no más de 300, 400 palabras. Y eso es un problema cuando tenemos en el vocabulario castellano, cuando tenemos en la lengua castellana más de 32.000 palabras que expresan todo lo que es a plenitud del lenguaje, y que estemos hablando con 300, 400 palabras indica un problema bastante serio. De hecho, un estudio que recientemente leí acerca de la relación profunda y el vínculo profundo que tiene la violencia de los jóvenes de hoy, la violencia que aflora en la juventud de hoy, tiene mucho que ver con ese hecho de no tener un lenguaje lo suficientemente pulido y capaz de armar y formular conceptos, capaz de dar definiciones. Entonces eso detona
en la violencia, cuando yo no tengo la suficiente capacidad para expresarme, no conozco los términos y las palabras necesarias para poder describir determinadas situaciones de la vida, eso hace que, según el artículo, eso hace que se recurra a la violencia, porque no hay una forma de articular un pensamiento que sea más coherente, un pensamiento que sea más lógico, un pensamiento que esté arraigado a criterios de rigor, a criterios rigurosos, y eso por supuesto presenta un gravísimo problema. Entonces, bueno, el lenguaje en la posmodernidad ha sido uno de los elementos que ha sido fuertemente atacado y que ha perdido mucho terreno. Es lamentable esto. Y acuérdense que el lenguaje, y esto siguiendo ya con el tema de la introducción, para que luego podamos ir a los puntos siguientes. Por eso que el lenguaje tiene dos, ahí voy a hablarle de los dos propósitos esenciales, principales. Cualquiera pudiera engañarse con la idea de que el lenguaje es para principalmente comunicarse con las personas, pero eso no, para eso no es verdaderamente el objetivo número uno del lenguaje. El objetivo número uno del lenguaje tiene que ver con el hecho de que es a través de las palabras es que nosotros podemos pensar. Nosotros podemos pensar a través de palabras. Si usted, imagínese que le borren ahorita el disco duro y le borran todas las palabras del idioma castellano y no sabe ninguna palabra, intente pensar algo sin palabras. No podrá pensar nada, podrá tener ciertas sensaciones, podrá tener ciertos movimientos emotivos, pero no podría pensar, porque el lenguaje es la materia prima del pensamiento. Esto es algo fundamental. El lenguaje es la materia prima del pensamiento. Y lo segundo que tiene el lenguaje como propósito es, por supuesto, informar, comunicar, que nos podamos comunicar entre nosotros como seres humanos que somos. Entonces, este detalle es importante que lo tengamos presente, porque en definitiva el tener una claridad meridiana en estos aspectos nos ayudará, por supuesto, a pulirnos en el lenguaje mismo, en la capacidad que tenga de poder razonar de la mejor forma a través de un buen grueso de palabras que estén integradas dentro de mi psique. Esto va a llevarnos a que las consecuencias lógicas de eso sean, por supuesto, positivas. Entonces, hay una manipulación del lenguaje hoy día dentro de la posmodernidad, una manipulación del lenguaje que se está gestando desde unos sectores muy particulares, una manipulación del lenguaje que se gesta, como le dije, que en política tienen principalmente como un método efectivo para hacer los debidos lavados de cerebro. Se ve mucho dentro de las políticas de izquierda. Dentro de la política de izquierda se ve mucho este tema, y es un problema, por supuesto, bastante grave que nos ha acompañado en el devenir de todos estos años. Otro tema que quiero tocar es la parte del verbicidio. ¿Qué es exactamente el verbicidio? Vamos a ver qué es el verbicidio y en qué consiste, y aquí podremos ver cómo a través del verbicidio hemos llevado a una degradación tan significativa el lenguaje, y por ende, al degradar de manera significativa el lenguaje, al tener menos palabras claras en su semántica dentro de nuestra psique, eso va a degenerar en una serie de problemas, como les dije ahorita, de este artículo que leí, donde se vincula el hecho de la violencia de los jóvenes por no tener la suficiente capacidad para pensar, entre otras cosas, porque no tienen un vocabulario, o un lenguaje rico, no se han enriquecido del verbo, no se han enriquecido en la literatura, no se han enriquecido en las palabras. Entonces, el verbicidio vamos a ver cómo obedece un poco a todo esto que estamos comentando acá. Entremos con el tema del verbicidio. El verbicidio, como ves, es una palabra compuesta. Por un lado, la palabra verbo, por el otro lado, cidio, que viene de homicidio. Es decir, que es el homicidio o el asesinato de las palabras, sin mucho más que decir. Es simplemente cuando nosotros despojamos de la semántica natural a ciertas palabras, a ciertos
términos. Tiene que ver con el hecho de, también en algunos casos, de ablandar o de, más bien diríamos, de suavizar la connotación que ciertas palabras tienen, con la verdadera connotación en su contexto más amplio y pleno de las palabras. Entonces hay un despojamiento de la semántica de las palabras y se llevan las palabras a un estado mucho más líquido y no ya concreto como debería ser. Entonces, por ejemplo, para que veamos algún caso de palabras que han sido de alguna forma degradadas en su semántica, pudiéramos hablar, por ejemplo, el caso del término caballero. Cuando uno quiere hacer mención de que un hombre es caballeroso, uno simplemente dice que el señor es caballero, es un caballero. Y bueno, ya nosotros más o menos se nos hace una imagen más o menos clara de lo que significa la palabra caballero. Por ejemplo, bueno, es un señor que sabe respetar a los demás, es una persona respetuosa, una persona educada, una persona considerada, una persona que tiene principios, que tiene valores, etcétera, etcétera. Pero cuando yo necesito ponerle como especie de un prefijo a esa palabra, un adjetivo que viene a calificar, estoy no solamente redundando, sino indicando el hecho de que tal palabra ha perdido parte de su semántica. Cuando yo tengo que decir Juanito es un verdadero caballero, la palabra verdadero, o sea, ese adjetivo está de más. Está de más, ¿por qué? Porque o es un caballero o no es un caballero. Yo no puedo, que no tiene sentido lógico decir que es un verdadero caballero, porque no me hace falta decir que es un verdadero caballero cuando el solo hecho de decir caballero es suficiente para entender lo que estamos queriendo transmitir. Lo mismo sería, él es un auténtico caballero, o sea, que quiere decir que hay caballeros auténticos y caballeros no auténticos. Eso es una contradicción desde el punto de vista lógico. Ahí hay una total contradicción y tenemos que saber esto. Otro caso podría ser, él es un buen caballero. También la palabra bueno está de más, ese adjetivo está de más porque ya la palabra caballero se supone que debería en su connotación semántica ya expresar con la suficiente fuerza y potencia lo que quiere decir la palabra. Pero hoy no está sucediendo eso. Y cuando ya yo necesito utilizar adjetivos, acompañar palabras con adjetivos para poderles dar mayor fuerza, es porque estamos ante la presencia de una palabra que ha sido despojada de su semántica, por lo menos en plenitud, por lo menos parcialmente. Porque ni el auténtico, ni el buen, ni el verdadero, ninguno de esos calificativos son necesarios de utilizar cuando me quiero referir a un caballero. Yo quiero decir que alguien es un caballero, sencillamente digo que alguien es un caballero y se supone que ya todo el mundo debería entenderlo. Ahora, de que es un verdadero, de que es un auténtico, de que es un buen caballero, o peor aún, tendríamos el caso de una aporia, en el caso de decir es un mal caballero, eso no tendría en el más mínimo sentido ni la más mínima pertinencia de lógica y de coherencia. Entonces ahí estamos ante un caso de una palabra que ha perdido semántica. Además que la palabra caballero, fíjense que también ha sufrido una morfología a través de la historia, ¿no? Ha sufrido un proceso, el proceso morfológico de las palabras. La palabra caballero en principio y originalmente no tiene nada que ver con un tema de ética o de moral. Tiene que ver sencillamente con un tema de milicia, con un tema de gente de guerra, de soldados, que caballeros se les decía en la Edad Media a las personas que peleaban en las guerras, que se ponían sus armaduras, que a través de esas armaduras podían enfrentarse a otros hombres con ciertas indumentarias que utilizaban. Pero fíjense cómo se traspoló totalmente el concepto, cómo se resemantizó por completo el concepto. Hoy caballero no tiene que ver en nada con esa sección que originalmente la palabra caballero tenía. Allí podemos ver el caso de la morfología de los términos, la morfología del lenguaje, cómo el lenguaje a través del tiempo se va de alguna manera morfologizando, si me permite utilizar seguramente neologismo. Y esto es algo que ocurre no solamente
con palabras como las que he mencionado, sino que puede ocurrir con muchas otras palabras. Por supuesto, no me voy a detener a dar cada ejemplo de esto, porque entonces no me daría chance de tocar el resto de los términos que es importante que toquemos. Entonces el verbicidio, para concluir esta parte del verbicidio, el verbicidio no es otra cosa más que ese asesinato de palabras que no convienen. En el caso de la política, que son los que más tienden a utilizar estos métodos, la política tratará de sacar a como de lugar aquellas palabras que puedan describir con todas sus letras la situación política que se está viviendo en un momento determinado. O sea, definitivamente hay palabras que a los políticos no les conviene que la gente las mencione. Hay palabras que a los políticos, palabras como por ejemplo la mentira, como método muy utilizado por la política, es algo que no le conviene mucho a la gente, no le conviene mucho a los políticos que la gente esté hablando de que ellos son unos mentirosos. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que esa palabra mentiroso o la mentira se convierta en una especie de término que en los arbores de querer semantizar la palabra indique algo mucho más suave de lo que realmente la palabra mentira indica. O sea, vamos a tratar de hacer que el término se escuche un poco más light. Y me recuerdo, por ejemplo, que este es uno de los pecados considerados por la Iglesia Católica como uno de los pecados veniales. O sea, es un pecadillo, cualquier cosita por allí que no es mayor cosa, no tiene mayor gravedad. Pero según la palabra del Señor, la mentira sí tiene un nivel de preponderancia muy poderoso, primero porque es algo que va en contra de la naturaleza de Dios y segundo porque quien utiliza la mentira es el padre de la mentira, que es Satanás. Entonces esto, así como muchos otros términos, son un objeto militar, un objetivo militar para los políticos que tienden a utilizar sistemas totalitarios, que tienden a utilizar sistemas dictatoriales y que pretenden a través de esta manipulación del lenguaje, del verbicidio, y ya seguiremos viendo más adelante algunos otros elementos, pretenden mantener a la gente sumida en una situación donde son totalmente maleables, manipulables y controlables por el Estado. Y este es uno de los elementos que se utiliza. Acuérdense que con el lenguaje lo hacemos absolutamente todo. Con él primeramente pensamos, podemos articular ideas abstractas, podemos pensar en abstracto, podemos tomar decisiones, pero con ellas también comunicamos todo aquello que previamente hemos en la maquinaria de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento que Dios nos ha dado como seres humanos, todo aquello que podemos producir dentro de nuestra psique. Entonces, este es un poco más o menos el panorama de lo que tendría que ver con el tema del verbicidio. Cualquier cosa, si alguien quiere ver algún otro ejemplo, lo podemos hacer en el tiempo de coloquio. Vamos un poco ahora a lo que sería la mordaza. Vamos a ver de qué trata este tema de mordaza. La mordaza es un implemento que se le pone en la boca a los hombres para taparles la boca y no permitirles hablar. Pudiéramos ver un homólogo de esto con los bozales que le ponen a los perros, por ejemplo. Es más o menos como especie de un bozal. Pero ¿qué indica esto? Porque esto sería más o menos algo metafórico, ¿no? ¿Qué indica esto en realidad? ¿En qué consiste el método mordaza? ¿Qué es lo que realmente pretende el método mordaza? Vamos a ver algunos de esos detalles. El método mordaza, por ejemplo, es un mecanismo que se utiliza principalmente para que podamos callar la voz de las personas con las que estamos hablando, de las personas con las que estamos de alguna manera teniendo alguna discusión o teniendo alguna tertulia, etcétera, etcétera. El método mordaza es el medio comúnmente utilizado por las personas que no tienen la razón, por las personas que no tienen la capacidad de sostener un debate y utilizar argumentos, esgrimir argumentos que sean lógicos, que sean coherentes. Nada, no solamente no porque no tienen la capacidad de hacerlo, sino que muchas veces es, y esta quizás sea la principal razón, porque no tienen la razón. Vamos a ver rápidamente un ejemplo para que avancemos en esto y podamos ir al siguiente punto. Imagínense que está la conversación de dos personas, dos hombres, uno que se cree, uno que es transexual
cree que es una mujer, y una persona cristiana. Viene esta persona cristiana y le dice que lo que él está haciendo, que lo que él cree sobre su vida, sobre su cuerpo, que lo que él piensa que su cuerpo es y que lo que él piensa que la vida es, está equivocado. Entonces viene este hombre y le dice, tú dices lo que dices porque eres cristiano y eres homófobo. Eso es una forma de mordaza, eso es una forma de hacer mordaza. Tú dices lo que dices porque eres cristiano, y como eres cristiano y crees que estas cosas son pecados, eres homófobo. O sea, fíjense cómo automáticamente se llega a la conclusión lógica de que la homofobia viene por el hecho de que somos cristianos, y eso es una falacia, por supuesto, porque las premisas que se están utilizando para derivar esa conclusión lógica no son premisas verdaderas. Y hay que tener mucho cuidado con este tema. Entonces tú dices lo que dices porque sencillamente eres homófobo, porque eres cristiano. Entonces eso de una vez y en automático pone en stock la conversación. Pone en stock la conversación porque esa persona le puede sencillamente decir eso, darle la espalda e irse. Eso también puede suceder en el ámbito político, puede suceder en cualquier área de la vida. Por ejemplo, una mujer le puede decir a un hombre, tú piensas como piensas porque eres hombre, y listo. O el hombre le puede decir a la mujer, tú piensas como piensas porque eres mujer, y listo. Pero ahí no están dando ningún tipo de explicación. Fíjense que todo lo están resumiendo al hecho de unas palabras que buscan cercenar la posibilidad de que haya una discusión coherente, de que haya una discusión que pueda llevar a una dialéctica donde se pueda buscar el conocimiento verdadero del tema que se está tratando. No hay dialéctica en ese caso, se cercena por completo la dialéctica. Acuérdense que la dialéctica es el medio que nos lleva a través de la exposición de las ideas contrarias, a través de la exposición de las ideas que se contradicen o que chocan entre sí, ver cómo podemos llegar a un acuerdo, a un consenso, o sacar provecho de eso para poder seguir en esa labor emancipadora que implica el diálogo, que implica la dialéctica, que nos retroalimenta a todos. Entonces, para eso se utiliza, normalmente la mordaza se utiliza para cancelar precisamente ese proceso que es tan importante dentro del hombre, la discusión y la dialéctica. El bulverismo tiene mucha conexión con esto. El bulverismo es un término, es un neologismo que crea C.S. Lewis en el siglo XX, y el bulverismo tiene que ver con aquella persona que intenta hacerle creer a la otra que está equivocado sin demostrarle por qué está equivocado. Y eso es básicamente lo que significa bulverismo. O sea, yo quiero decir, yo le digo, por ejemplo, no sé, imagínese que yo como cristiano le digo a un budista, mira, tú estás equivocado en lo que tú crees. Lo que tú piensas y lo que tú crees y lo que son tus principios de fe no te van a salvar de nada. Pero lo dejo allí. De repente el budista me pide, pero yo quiero que me des una explicación de por qué eso es así según tu concepción. Y no le doy ninguna perspectiva de nada, no le doy ninguna explicación de nada, sino que sencillamente doy la espalda y dejo la conversación en ese punto. O sea, yo estoy intentando hacer creer que él está equivocado, estoy intentando hacer ver más bien que esa persona esté equivocada sin siquiera esgrimir un solo argumento, sin siquiera apelar a alguna realidad conceptual o a algún criterio de base que me permita de una manera efectiva poder diagnosticar el problema, además de diagnosticar el problema, abordarlo desde una perspectiva que sea más o menos panorámica y que nos permita dar una respuesta en ese sentido lógica y coherente de las razones del por qué yo pienso que el budista no se va a salvar. Entonces con eso tiene que ver un poco el bulverismo. Vamos a pasar entonces rápidamente a lo que sería la importancia del lenguaje en el cristianismo. ¿Por qué es importante el lenguaje en el cristianismo? O sea, todo esto que venimos hablando del bulverismo, de la mordaza, del problema de la manipulación del lenguaje que se utiliza mucho en la política, ¿tiene esto algún efecto dentro del cristianismo? O más bien, la degradación del lenguaje, ¿qué efecto cobra sobre nosotros como confesión de fe cristiana? ¿Qué efecto cobra? Bueno, vamos en este punto a apelar a algunos aspectos bíblicos para que lo entendamos. La palabra dice que todo lo que existe en el universo se hizo a través del Verbo y que el Verbo se hizo carne. Dice la Escritura que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte.
Dice la palabra que la lengua es el miembro más pequeño, pero que es el que se jacta de las más grandes cosas y que puede encender todo un bosque entero. Entonces estamos viendo que el verbo, la palabra, el logos, el dabar, tiene una preponderancia muy profunda dentro del esquema ontológico del hombre, dentro del esquema ontológico, y no solamente ontológico, sino dentro del esquema cultural, dentro del esquema sociológico. De hecho, el símbolo más importante de una sociedad es el lenguaje. Entonces, imagínese usted la desventaja que un cristiano, que un creyente tiene cuando no tiene un vocabulario rico, cuando no tiene un vocabulario más o menos decente, con el que pueda, porque acuérdese que la palabra de Dios no es simplemente pararse en un púlpito a predicar, porque eso es muy fácil, hermano. Armar un bosquejo y pararse en un púlpito a predicar puede llegar a ser una labor muy, pero muy fácil. ¿Sabe qué cosa es complicada? Entrar en debates con personas que tienen cierto conocimiento en un área donde contradice lo que tú crees y que tengas que exponer y esgrimir argumentos ante esa persona. Esto se le conoce para nosotros como cristianos apologética, ¿no? El tema de la apologética tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Y es un tema sumamente interesante. Yo le he estado diciendo a mis estudiantes y a la congregación últimamente y estamos dando un curso de apologética actualmente, porque el evangelismo de hoy tiene que tener un enfoque apologista. Porque entender, cuando diagnosticamos cuál es el problema del mundo actual, como ya lo pudimos ver en un grosso modo del primer punto que tocamos acerca de lo que es el mundo postmoderno, donde se han desdibujado los criterios universales, donde es el sujeto cognoscente quien viene a comportar las formas de la esencia que él decide construir, bien sea por consenso social o por la autopercepción que cada quien pueda tener. Todo esto trae profundos problemas y profundos desafíos para nosotros como creyentes. Entonces, mientras más enriquecido esté nuestro vocabulario, mejor podemos pensar. Y en esto se resume esto. La importancia de que un cristiano, la importancia que tiene el lenguaje en el cristianismo es que es a través del lenguaje, es a través de la riqueza del lenguaje, que nosotros podemos articular de mejor forma cualquier idea que podamos desarrollar o que tengamos intención de desarrollar. Podemos ser mucho más efectivos, por supuesto, en la predicación del Evangelio, mucho más efectivos en el momento de evangelizar, mucho más efectivos en el momento de hacer cualquier discurso, incluso para los que se dedican a escribir, pues mucho más efectivos para la escritura. Y mientras más claridad tengamos en el momento de hablar con palabras que expresen la realidad tal y como ella es, mucha ventaja tenemos sobre todas las cosas. Entonces, Satanás entiende eso. Satanás entiende que en el verbo hay mucho poder. Y porque entiende que en el verbo hay mucho poder, por eso es que él está atacando en este tiempo el lenguaje. Por eso es que él está llevando a una degradación la lengua del hombre que no tiene homólogos dentro de la historia de la humanidad. Es algo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Entonces, por eso es extremadamente importante que se aprenda o que podamos articular nuevas palabras, que todos los días aprendamos una nueva palabra, que tengamos cada día un nuevo, una nueva palabra, sí, un nuevo verbo, que podamos a través de la lectura. Por eso es que yo siempre doy el consejo de que nos armemos de una buena biblioteca para que podamos leer y esa lectura nos mantenga desde el punto de vista cerebral ágiles, que estemos siempre ejercitados en ese sentido, porque esto nos dará muchas, pero muchas posibilidades en el momento de expresar la palabra del Señor, en el momento de expresar todo lo que tiene que ver con el Eterno y su eterna y preciosa voluntad. Por último, ¿cómo afecta la degradación del lenguaje a la iglesia? Bueno, es exactamente lo contrario a lo que acabamos de ver. ¿Cómo afecta la degradación del lenguaje a la iglesia? Bueno, imagínense, si no tenemos el vocabulario necesario para poder establecer, por ejemplo, en el caso de la apologética, defensa de nuestra fe, ¿cómo podemos defender nuestra fe? ¿Cómo podemos? Y claro, entiendo que en este punto
se pueden armar ciertas controversias porque hay gente que piensa todavía que la apologética es una disciplina superflua, así como se piensa también de la teología, que estas cosas realmente no tienen ningún valor, ningún sentido y ninguna validez desde el punto de vista bíblico, porque eso no es más que conocimiento de hombre. Bueno, me duele mucho tener que aguarle la fiesta, pero no hay un pensamiento más alejado de la realidad que eso. La teología es una ciencia que busca estudiar a Dios y que busca estudiar la voluntad de Dios a través de una metodología rigurosa, y es a través de esta metodología rigurosa que nosotros podemos tener una aproximación a los fenómenos que estamos estudiando, nuestro objeto de estudio, en este caso Dios, su voluntad y su palabra. Y la apologética tiene como objetivo establecer defensa de nuestra fe. Y mire que hoy más que nunca necesitamos establecer defensa de nuestra fe. Les recuerdo lo que hablamos en el tema de la posmodernidad. Estamos en el tiempo, y esto, perdone que tenga que ser tan reiterativo con esto, pero es necesario que lo sea porque tenemos que entenderlo. Estamos en los tiempos donde no hay criterios de base, donde no hay universales. Cuando digo no hay es que la gente no cree que los haya. La gente dice que no los hay. Muchos afirman que tal cosa no existe, que no existen universales, que no existe una voluntad perfecta que está definida por un ente que es superior a nosotros, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente. Mucha gente allá afuera no tiene esa concepción, no tiene esos criterios, no tiene esos conceptos claros. Entonces, por eso es que un problema gravísimo para nosotros sería no manejar la lengua tal cual y como debemos manejarla. Y no hablar la Biblia con todas sus letras también es otro de los grandes problemas que tenemos. Mientras más escaso sea nuestro vocabulario, menos efectivos vamos a ser en la labor del Evangelio, pero no solamente vamos a ser menos efectivos, sino que si recordamos lo que les mencioné hace unos minutos atrás acerca de este artículo científico que leí, yo creo que era un doctor en psiquiatría, tenía algunos otros doctorados, una persona muy preparada, era un científico realmente. La persona que escribió el artículo era un científico. Claro, no con esto estoy validando el hecho de que todo lo que los científicos dicen tiene que necesariamente ser cierto, ¿no? Pero fue un artículo que me pareció muy interesante y que, bueno, se hizo un experimento. Eso no fue algo que sencillamente se dijo y nació de la nada, ¿no? Eso estuvo sujeto al rigor de la experimentación, al rigor empírico, y ese rigor empírico arrojó esos resultados. No solamente vamos a tener el problema de que no vamos a poder defender nuestra fe o sencillamente predicar nuestra fe cuando no tenemos un vocabulario rico, sino que además de eso, si nuestro vocabulario es muy corto, es muy pobre, podemos tener la posibilidad o estamos en la amenaza de que podamos tener algún tipo de conducta que esté fuera del contexto del que debería. Ahora, yo no quiero que esto se lleve a un extremo, ¿no? Yo entiendo que hay personas que de repente no tienen estudios de ningún tipo o tienen estudios muy básicos y sin embargo son personas que aman al Señor y cumplen con la voluntad del Señor. Yo no estoy tratando de decir lo contrario en ese sentido. No digo que el hecho de que yo no me sepa las 32.000 palabras que tiene el vocabulario castellano, yo no puedo ser una persona pacífica. O sea, no quiero que se lleve esto al extremo y no quiero que se me malentienda. Lo que estoy diciendo es que en el momento de predicar, en el momento de enseñar, no voy a ser lo suficientemente efectivo. Y en esto necesitamos mucha, pero mucha efectividad. Necesitamos ser coherentes, necesitamos ser lógicos, necesitamos ser bien estructurados, necesitamos ser bien sistemáticos, porque la palabra de Dios, como ya creo que se lo comenté en algún momento en la clase anterior, no es una fe minimalista y es una fe para pensadores, es una fe que llama al intelecto, es una fe que llama a la razón del hombre, es una fe que llama, por supuesto, al espíritu del hombre, que es lo principal, la parte espiritual, pero también llama al intelecto, también llama a la razón del hombre. Por eso Pablo dice en su segundo capítulo, en Romanos 12:2, 1 y 2 dice que nos renovemos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor.
tenemos que renovarnos en la mente. Y esa renovación tiene que estar vinculada al hecho del conocimiento de nuevas palabras, tiene que estar vinculada al hecho de que podamos tener mayor posibilidades y el mayor alcance posible en todo este tema. Espero que haya sido de provecho, perdone que no haya sido profundo en los tópicos que he tocado, pero ya sabrá que en 35 minutos tener que tocar un tema tan pero tan complejo del que se ha escrito millones de libros en el mundo, tratar de resumir en 35 minutos un tema tan complejo y con tantas aristas como ya sabrá que es una labor que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo espero que por lo menos con el granito que he podido aportar de esto, algo bueno haya podido salir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor les continúe bendiciendo.